¿Alguna vez te has preguntado si hay una mejor manera de que los niños aprendan sin sentir que siempre les están diciendo qué hacer? En el episodio de hoy vamos a cuestionar esa imagen clásica del maestro dando órdenes y el alumno obedeciendo. ¿Es realmente la única forma? Hola, maestra Claudia. Saludamos con mucho gusto a nuestros escuchas de este podcast Voces Libres, un espacio donde reflexionaremos sobre la educación del presente para construir el futuro. Hablaremos sobre las pedagogías no directivas. ¿Son realmente aplicables hoy? ¿Están presentes en nuestro currículo? Claro que sí, maestra Diana. Además, exploraremos qué son, de dónde vienen y cómo podrían transformar las aulas si les damos una oportunidad real. Empecemos. Fíjate, maestra Claudia, que cuando hablamos de pedagogías no directivas, nos referimos a enfoques educativos donde el rol del docente no es el de imponer, sino el de guiar. Las pedagogías y escuelas libres no directivas se fundamentan en un objetivo común, que es el respeto al proceso de libre desarrollo de la infancia, la confianza en la posibilidad de construir a sí misma y la no interferencia por parte de las personas adultas en las elecciones y decisiones que vayan tomando los estudiantes en la andadura educativa. Así es, maestra Diana. Un ejemplo claro de lo que acabas de decir podría ser un aula donde los niños, en lugar de recibir un tema predefinido para un proyecto, se reúnen en grupos y deciden qué les apasiona investigar, desde el agua hasta la vida de los dinosaurios. El maestro está ahí no para decirles qué hacer, sino para ofrecer recursos, guiar su investigación y asegurar que los objetivos de aprendizaje se cumplan de manera natural. Claro, maestra. Imagínate una actividad de matemáticas en donde en lugar de una hoja de ejercicios idéntica para todos, les presentemos un problema desafiante en el que los podamos animar a encontrar sus propias estrategias para resolverlo. Y no solo eso, sino que se genere un espacio de discusión que les permita ir aprendiendo de sus errores. Sería muy interesante. Claro, al mismo tiempo pues desafiante, pero no por ello imposible. Exactamente. Como prueba de ello me gustaría hacer énfasis en uno de los referentes más conocidos, Carl Rogers. Él es el mejor representante del antiautoritarismo escolar, quien proponía que el aprendizaje significativo surge cuando el estudiante tiene el control sobre su propio proceso. Las pedagogías no directivas también están presentes en propuestas como la de Montessori, Freinet o incluso Summerhill, donde se fomenta la autonomía, la autorregulación y el aprendizaje autodidacta. La idea es crear un ambiente donde el estudiante decida qué, cómo y cuándo aprender, acompañado por un adulto que confía en su capacidad. Voy a aprovechar para mencionar algunas de las principales ventajas de aplicar la pedagogía no directiva en nuestras aulas, porque fíjate, educar también es transformar. La primera sería el fomento a la autonomía, que se mejora la motivación, se crea un ambiente emocional seguro y se impulsa el desarrollo integral. No solo lo cognitivo, sino que también lo emocional y lo social tienen un espacio importante para crecer. Y por último, también se favorece la inclusión, al respetar los ritmos, intereses y formas de aprender de cada estudiante. Todos y todas pueden participar desde sus posibilidades. En fin, es una pedagogía más humana, más libre y más consciente. ¿Te imaginas, maestra, todo lo que podríamos lograr? Bastante interesante esto que nos comentas, maestra, pero fíjate que aquí es donde surge una interrogante que estoy segura más de uno de nuestros escuchas se estará haciendo. ¿Es esto posible en nuestro contexto actual? Muchos maestros dirán que no, por el currículo rígido, las evaluaciones estandarizadas, la presión social y porque en nuestras aulas atendemos a muchos alumnos. Pero fíjate que también hay experiencias que muestran lo contrario, maestra, porque ahora con la nueva reforma educativa existen proyectos de aula donde los estudiantes diseñan sus propios itinerarios, actividades, donde se autogestionan e incluso hay escuelas públicas que aplican elementos de estas pedagogías. En eso tienes razón, maestra. Hace tiempo decidí integrar un proyecto de lectura porque noté que en mi grupo había apatía para leer, tenían dificultades en la comprensión y en la fluidez. ¿Y sabes qué fue lo que me permitió ver grandes avances? El permitirles elegir los libros que realmente les interesaban. Creo que si yo los hubiera elegido
o los hubiera impuesto, no hubiera dado el mismo resultado. Y fíjate, no hay que olvidar que nuestro currículo en el marco de la nueva escuela mexicana sí abre la puerta para aplicar la pedagogía crítica en nuestras aulas. Cuando hablamos de aprendizajes significativos, de trabajo colaborativo, de proyectos integradores, todo esto tiene sentido desde una pedagogía no directiva, solo que a veces pues no nos atrevemos a soltar el control. Es cierto que la idea de soltar el control puede sonar aterradora con grupos grandes y un currículo que cubrir, pero incluso dentro de esas limitaciones hay pequeños espacios para la autonomía. ¿Podemos dar más opciones en cómo se presenta un trabajo o cómo se demuestra el aprendizaje? Cuando el currículo habla de aprender a aprender o del desarrollo del pensamiento crítico, se refiere precisamente a los pilares de una educación donde el estudiante toma un rol activo en su propio proceso. Claro, el reto está en cambiar el chip, pasar de enseñar contenidos a facilitar experiencias de aprendizaje. Y aunque no podamos transformar todo de golpe, se puede comenzar con pequeñas decisiones, dar la voz al estudiante, flexibilizar tiempos, abrir espacios de diálogo, promover la autoevaluación. ¿Podemos intentar aplicar la pedagogía no directiva? Pues no hay que cambiar todo de golpe. Se puede empezar con espacios de elección, asambleas, proyectos libres o momentos de reflexión individual. También buscar formas creativas de integrar los contenidos obligatorios en proyectos o intereses reales de los niños, así como formarnos y capacitar en la escucha activa, facilitación de grupos, aprendizaje autodirigido, así como involucrar a las familias explicando el enfoque, mostrar avances, resolver dudas y por último, documentar el proceso para mostrar que los niños sí aprenden de otra manera. Pero, ¿hasta qué punto podemos dejar total libertad? ¿No hay un punto en el que la guía del adulto es esencial para asegurar ciertos aprendizajes fundamentales? Pues precisamente ahí está la clave. No se trata de abandono, sino de una guía estratégica, de ofrecer andamios en lugar de imponer caminos. Definitivamente sí es viable, especialmente si se adapta a la realidad del grupo y se implementa con intención, paciencia y estrategia. No es blanco o negro, se puede aplicar una pedagogía semi-no directiva, donde haya momentos estructurados y otros más libres, pero siempre con respeto a la voz del niño. Las pedagogías no directivas no son una moda ni una utopía, son una invitación para confiar más en quien aprende. ¿Te animas a probar algo distinto en tu aula? Antes de despedirnos, me gustaría poder plantear una pregunta de reflexión después de haber escuchado este tema de las pedagogías no directivas. ¿Qué pequeña acción podrías implementar mañana en tu interacción con los estudiantes para darles un poco más de voz? Recordemos que, al confiar en la capacidad de aprender de los niños, fomentamos su autonomía, su creatividad y su motivación intrínseca. Nos encantaría saber qué piensan, que nos compartan sus propias experiencias o reflexiones, escribiendo sus ideas en la caja de comentarios, utilizando el hashtag #EducarSinMandar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces Libres. Si te gustó, compártelo y sigue reflexionando con nosotros. Estuvo con ustedes Claudia Alvarado Ríos, Diana González González. Hasta la próxima.